Hola, soy Marcela y hoy les traigo un proyecto simple y delicado. Comenzamos acondicionando la porcelana. Estiramos una lámina con un grosor de 5 milímetros. Y cortamos la figura de mayor tamaño. Recuerden que todos los materiales, herramientas y patrones se los dejo detallados en la descripción debajo del video. Con una esteca plana voy a marcar la textura de la aureola. Recortamos y acomodamos la forma. Y pulimos los bordes. Estiramos otra porción de 5 milímetros para hacer la figura mediana. Retiramos el excedente, marcamos los hombros y antes de recortar todo el contorno, vamos a marcar la textura en la parte inferior de la figura. Acomodamos y hacemos una leve presión con el palote o rodillo. Con un botón labrado texturamos la aureola y recortamos toda la figura. Emprolijamos y pulimos los bordes. Para la figura del niño extendemos una lámina de 3 milímetros de espesor. Texturamos, yo utilicé un aro en forma de hoja y un botón para la aureola. Recortamos la figura.
y emparejamos los bordes. Para la figura mayor vamos a estirar una lámina de 3 milímetros de espesor y texturarla. Recortamos a modo de cinta de 3 centímetros de ancho. Probamos y pegamos a lo largo del lateral derecho de la figura. Remarcamos la textura y por el lado de atrás cortamos siguiendo la forma. Finalmente fundimos el contorno de ambas piezas. Hacemos las cabecitas partiendo de una esfera. Aplanamos levemente y pegamos en su sitio. Unimos las figuras de José y María. Para colocar al niño, hundimos levemente la unión entre ambas figuras. Colocamos pegamento y acomodamos en su sitio. Arqueamos la forma del conjunto para que se mantengan en pie. Para hacer la base, estiramos una lámina de 3 milímetros. Si prefieren, pueden hacerla más gruesa. Con un cortante marcamos la superficie en forma de azulejos. Probamos y pegamos las figuras a la base. Marcamos el sitio donde colocaremos la vela.
recortamos el contorno de la base. Fundimos el borde posterior con las figuras y para el frente realizamos un cordón para fundir ambas piezas. Estiramos un choricito y lo laminamos con un grosor de 3 milímetros. Cortamos en forma de cinta . Rodeamos la vela, retiramos el excedente y pegamos sobre la base. Dejamos secar por completo toda la pieza. Vamos a colorear con acuarelas utilizando solo tonos azules. Con un celeste claro vamos a realizar unas manchas sobre la base y con azul intenso vamos a colorear bien todas las partes texturadas. Debemos asegurarnos que el color ingrese en todas las cavidades generadas por la textura. Continuamos manchando la base . Y pintamos el sector de la vela.
También pintamos todo el borde de la base. Con una toallita húmeda limpiamos los relieves de las texturas para realzarlos. Ajustamos la pintura de forma precisa, acentuando las profundidades y los contornos. Dejamos secar por completo toda la pieza. Con un pincel de cerdas duras esparcimos la pomada por toda la superficie de forma pareja. En lugar de la pomada también podemos utilizar cera en pasta natural. O simplemente lo pueden hacer con laca, barniz al agua o algún barniz sintético, ya que lo que debemos lograr es un acabado bien brillante para que parezca una pieza de cerámica esmaltada. Una vez bien oreada la pomada, pulimos con un paño seco y limpio. Si es necesario, podemos darle otra capa de cera o de pomada.
También nos podemos ayudar con un cepillo. Para concluir, colocamos la vela en su sitio. Espero que les haya gustado esta imitación de cerámica esmaltada al estilo de los azulejos portugueses. Y si les gustó este tipo de video, no olviden suscribirse al canal, que es gratuito. Bye.